La siguiente enfermedad que estaremos estudiando ahora en cuanto a infecciones subcutáneas vendría siendo la esporotricosis. Y aquí podemos observar algunas imágenes de cultivo, de la tinción y sobre todo de la enfermedad en el aspecto clínico. En cuanto a la enfermedad de la esporotricosis, vamos a mencionar que es una micosis también por implantación subcutánea o profunda, del cual también puede ser aquí casi de dos tipos en el curso, que puede ser subagudo o crónico, y esta es producida por hongos dimórficos comprendidos dentro del género o del complejo denominado Sporotrix chenki. Esto es sumamente importante, obviamente casi el nombre de la enfermedad nos está diciendo el nombre del microorganismo. Eh, la manera primordial en cómo este llega a afectar generalmente es en piel y ganglios linfáticos en forma de nódulos y de gomas. En raras ocasiones se llega a presentar en huesos, articulaciones y otros órganos. El agente o los agentes que pueden provocar la enfermedad de esporotricosis, todo estaría dentro del género de Sporotrix. Sin embargo, 6 especies son las que pueden llegar a provocar esta enfermedad. El más importante vendría siendo el chenki, que es el del cual fueron los primeros que se describieron, pero también estaría el brasiliensis, que es de los que más se encuentra provocando la enfermedad. Tenemos otros 4 que son en menor proporción y menor casos a nivel general, que vendría siendo el globosa, la especie mexicana, lurey y pálida. En este tipo de microorganismos, estos no se han reportado el estado teleomórfico, pero se puede llegar a relacionar con ascomicetos denominados Ophiostoma y sobre todo la especie de estenoceras. Un poco de antecedentes históricos. El primer caso descrito fue en 1898 en Estados Unidos por el investigador Chen, que por de ahí viene el nombre de la especie que más ha sido descrita. Sin embargo, muy al principio, por ejemplo, podríamos mencionar acerca de Hectoen y Perkins, quienes incluyeron a este hongo dentro del género Sporotrix y que describieron la especie como Chenki en honor al primer investigador que hizo la descripción del primer caso. En Francia, por ejemplo, de Beruman aisló un caso de esporotricosis en una cepa pigmentada, macroscópicamente diferente a la obtenida en los casos americanos. Otro científico llamado Matrushot o Matrucot la consideró de nuevo en un género que antes se había propuesto como Sporotricum con la variedad Beurmani. Sin embargo, muchas de las confusiones que hubo en las clasificaciones terminaron en 1962 cuando un científico llamado Michael distinguió las diferencias de ambos géneros y se aceptó la validez del binomio Sperotrix-Chenki. En cuanto al hábitat y la fuente de infección que puede tener estos microorganismos y estas especies, por lo general se encuentra en climas templados y húmedos. Y podríamos mencionar que la temperatura promedio y óptima vendría oscilando entre 20 a 25 grados centígrados con una humedad relativa superior al 90%. Sin embargo, suelen ser termotolerantes y otras, todo lo contrario, que puedan llegar a crecer a temperaturas bajas que podrían oscilar de 2 hasta 6 grados centígrados, como se ha reportado en algunos lugares de China. Y llega a crecer también con un rango muy amplio en condiciones de pH que va desde el 3.5 hasta el 9.6. Aunque la enfermedad se presenta en todas las épocas del año, se ha llegado a coincidir con varios autores en que la mayor parte de los enfermos llega a finales de otoño y principios de invierno. Por lo menos, por ejemplo, aquí en México, esto se puede llegar a deber a varias razones.
por ser el final de las temporadas de lluvia, donde realmente es que se alcanza la mayor humedad. Por algo estaríamos mencionando que se cumple con la humedad relativa superior al 90% y las temperaturas que también llegan a ser óptimas para el desarrollo del hongo. Y esto aumenta la posibilidad de, pues, de tener más contacto con vegetales y plantas, ya que también es la época de la cosecha, sobre todo, por ejemplo, del maíz aquí en México. Incluso de esta planta se ha aislado de las raíces y del tallo, por ejemplo, en China, y es también la temporada de mayor manejo de flores, por ejemplo, en las fiestas que tenemos tradicionales en México de los santos y sobre todo del Día de los Muertos. En cuanto, por ejemplo, al tipo de ocupaciones, podríamos mencionar en los campesinos, en las amas de casa que manejan, por ejemplo, las flores en esas temporadas y que pues puede ser propensas a tener esta enfermedad, niños en edad escolar por ser juguetones y poder andar descubriendo varias plantas y que puedan llegar a tener el crecimiento de hongos en estas plantas y poderse infectar, los cultivadores y vendedores de flores y hasta los veterinarios. En cuanto a la vía de entrada, pues sigue siendo igual que la enfermedad de micetoma, viene siendo por cutáneo y a través de traumatismos y excoriaciones con material contaminado, lo cual va a penetrar por una solución de continuidad, como lo vimos, por ejemplo, las espinas que pueden llegar a penetrar a un lugar más profundo. Sin embargo, se ha llegado a comprobar que en individuos que viven en zonas altamente endémicas, el hongo puede penetrar por vía respiratoria y provocar casos pulmonares primarios. Asimismo, uno de los casos fue la epidemia en Brasil, que se ha llegado a creer que el propágulo proveniente de gatos es tan grande que en algunos casos no se llega a comprobar un traumatismo y que puede generar la enfermedad. La ocupación, la desnutrición, el alcoholismo crónico y otras enfermedades debilitantes como son la diabetes, el cáncer, la obesidad, entre otros, puede llegar a ser los factores que predisponen a esta enfermedad. Y en cuanto a la patogenia que tiene este microorganismo, lo vamos a mencionar desde el punto de chancro esporotricósico, el cual vendría siendo la enfermedad cutánea primaria que se inicia a través del traumatismo, entrando el hongo y aproximadamente alrededor de 10 a 15 días de que se forma la inflamación por la respuesta inmune y se llega a formar un complejo denominado cutáneo linfático y a partir de este la enfermedad tiende a seguir dos cursos. Uno de ellos vendría siendo un porcentaje más o menos bajo por presentar involución en las lesiones y que llega a curarse de manera espontánea, pensando que sería lo ideal. Sin embargo, puede llegar a extenderse por contigüidad, dando placas verrugosas y muy crónicas o lesiones gomosas escalonadas, más adelante veremos las fotografías, que llegan a afectar los vasos linfáticos regionales y se detienen en el ganglio linfático principal. Algunos de los factores de virulencia que pueden llegar a tener este microorganismo, el primero de ellos vendría siendo el dimorfismo fúngico, ya que este puede llegar a provocarse o a cambiar en su tipo de morfología, por ejemplo, pasar a tipo de levadura, que podríamos decir casi vendría siendo la forma parasitaria. Llegan a ser termotolerantes, por lo cual llegan a poder tolerar la temperatura corporal de los pacientes y poder sobrevivir y replicarse, por lo mismo de que tiene el dimorfismo fúngico. La producción de la melanina por parte de las conidias también vendría siendo el factor de virulencia, lo cual vendría a camuflajear de alguna manera a los microorganismos. Alguna de las enzimas que puede llegar a facilitarle poder seguir
infectando, reproduciéndose y avanzando hacia otros lugares, la adhesión epitelial y sobre todo la presencia antigénica de un carbohidrato que vendría siendo la L-rhamnosa. En los aspectos clínicos podríamos observarlo prácticamente de dos tipos generales, que vendría siendo la normérgica o hiperérgica. Sin embargo, también tenemos la hipoérgica o anérgica. Dentro de estos, por ejemplo, la hiperérgica, vendríamos observando que son las más frecuentes y que hay dos tipos, que sería la cutánea linfática, que sería el 70% de los casos, podría ser también la cutánea fija y que sería el 25% de todos los casos. Como podemos observar aquí en la primera fotografía, vendría siendo una esporotricosis linfática que se está formando en los brazos. Podemos observar algunos nódulos y que ya empiezan a inflamarse. Sin embargo, por ejemplo, en la siguiente fotografía ya podemos observar la esporotricosis linfática con las múltiples gomas y que sobre todo ya está sucediendo alguna lesión. Por último, de esta diapositiva en cuanto a fotografías, podremos observar lo más crónico y que ya está muy avanzado, que vendría siendo la esporotricosis crónica con elefantiosis. Es decir, podemos observar la gran inflamación que hay en el pie, por lo cual proviene el nombre de elefantiosis, y que en muchos de estos casos realmente ya es muy difícil poder llegar a dar un tratamiento y a llegar a la cura total. Así es que pues es muy triste llegar a este tipo de casos. En general y en promedio, a las 2 semanas posteriores a la inoculación del hongo, se ha formado lo que es el chancro, constituido por un ligero aumento del volumen al inicio, como lo podemos observar en esta fotografía. Empieza lo que es el eritema y sobre todo las lesiones nodogomosas, así como las úlceras que podríamos llegar a observar. Al término de 1 o 2 semanas, a partir de la formación del chancro, aparecen lesiones similares en forma lineal y se van observando de manera escalonada, que es lo de mayor importancia. Las gomas llegan a ulcerarse por mecanismos traumáticos, es decir, algún choque, a llegarse a aplastar de manera accidental. Sin embargo, también podría venir ocasionándose por otras infecciones bacterianas, lo cual por la úlcera puede llegar a dar esa facilidad a que las bacterias que se encuentran en la piel pues puedan ingresar y también provocar algunas otras lesiones. Seguimos observando algunas fotografías como lo es esta, que es una esporotricosis verrugosa y que esta es fija, donde es una entidad que no tiende a la diseminación, por eso se queda en ese lugar y el nombre de que está fijo, dando a pasos a una sola lesión que es vegetante o verrugosa, de bordes bien definidos, es decir, hasta aquí se queda y ya no avanza, con un halo eritomatoso o violáceo alrededor, como lo podemos observar acá, y cubierta con escamas y costras eh, melicéricas. Por lo general, estas vendrían siendo asintomáticas. Sin embargo, también tenemos la esporotricosis cutánea diseminada, anérgica, que también es llamada cutánea hematógena, que es una entidad muy rara, alrededor del 1 al 2%, y que se hace pensar que el agente etiológico vendría actuando como oportunista, porque los casos que se ha presentado es por alguna otra enfermedad o proceso en cuanto a la deficiencia de la humanidad. Así es que los más frecuentes que se ha presentado este tipo de variedad son en pacientes con diabetes, los linfomas, también se ha presentado en pacientes embarazadas, el VIH-Sida y tratamiento sobre todo con los corticosteroides sistémicos, lo cual llega a reducir el sistema inmunológico, y el alcoholismo crónico también vendría siendo otra predisposición a este tipo de enfermedad.
Tenemos en la siguiente fotografía una esperotricosis cutánea diseminada donde se puede observar las lesiones verrugosas. En el diagnóstico en el laboratorio nos aconseja a realizar pruebas directas y de tinción, ya que la mayoría son por levaduras y las tinciones convencionales no hacen visibles las estructuras micóticas. Sin embargo, las levaduras se pueden llegar a resaltar con técnicas de inmunofluorescencia, pero pues realmente estas todavía llegan a ser difíciles de realizar y su precio es muy elevado, por lo cual no es muy accesible para cualquier laboratorio. El cultivo prácticamente vendría siendo como el estándar de oro para el laboratorio. Este se realiza a partir del material obtenido del exudado, de las lesiones, que pueden ser las escamas, fragmentos de tejido o hasta el esputo en casos de infecciones pulmonares. Se usan los medios habituales como lo es el saboro-dextrosa, ya sea en agar y simple, pero también se le puede agregar los antibióticos para evitar el crecimiento de las bacterias. Estos se llegan a incubar alrededor de 25 a 28 grados centígrados y las colonias llegan a aparecer en un tiempo promedio de 5 hasta 8 días. Debido a que el complejo de Sporotrix-Schenck incluye a hongos dimórficos, si el material tomado de las lesiones se puede llegar a sembrar también en medios de cultivo ricos, como lo es el agar sangre, puede ser el agar de BHI, infusión cerebro-corazón, entre otros, y este se debe incubar en temperatura de 37 grados centígrados, sobre todo por la forma levaduiforme, que es a la temperatura que mejor pueden llegar a crecer. Podemos observar en esta fotografía un cultivo de Sporotrix schenki en el medio de agar saburau a 28 grados centígrados. Podemos observar acá en agar de sangre, gelosa sangre o chocolate a 37 grados centígrados y vemos el cambio de morfología que se encuentra en este tipo de hongo, uno en forma micelial y otro en forma de levaduriforme, y podremos observar, sobre todo en micelial, la formación de las microcronidias sin pudoloconidios que nacen del conidióforo con forma de flor de margarita, que así lo describe en el libro de Bonifaz en Micología Médica, con la tinción de eritrocina al 40, con un aumento de 40x. En cuanto al tratamiento, ha sido un poquito difícil en cuanto a los antimicóticos más comunes, algo que realmente es poca la investigación, pero debería de realizarse en todos y poder publicarse, es la actividad antifúngica de los antimicóticos, para poder observar la sensibilidad y sobre todo bajar la concentración de los antimicóticos, sobre todo por la toxicidad que puede provocar en los pacientes. Sin embargo, uno de los tratamientos que no se encuentran en esta tabla, y ustedes pueden observar acá las abreviaturas de lo que se está tratando, no se encuentra aquí, que vendría siendo el yoduro de potasio. Este vendría siendo la terapia de elección, sobre todo en países subdesarrollados, ya que tiene una excelente eficacia. Los mínimos, son mínimos los efectos secundarios, es de muy fácil administración y sobre todo lo más importante es que es de bajo costo. Para los adultos la dosis es alta, es decir, se puede llegar a utilizar desde 3 hasta 6 gramos por día, iniciándose con 1 gramo diario para evaluar su tolerancia. La vía de administración normalmente es oral y se recomienda preparar una solución de 20 grados del yoduro de potasio en 300 mililitros de agua en un frasco oscuro, de manera que 15 mililitros de solución, es decir, utilizar lo que le llamamos acá en México una cucharada sopera, o más correctamente con una jeringa de uso oral, nos da una concentración de 1 gramo y así se puede manejar tantas cucharadas como gramos se necesite.
La dosis óptima para los niños vendría siendo de 1 también a 3 gramos por día, iniciándose con medio gramo para ver la tolerancia. El tiempo de terapia en los casos más comunes de esporotricosis, que vendría siendo la linfática y la fija, es alrededor de 3 meses. Hay que tener en cuenta siempre este tiempo de tratamiento, no dejarlo antes, para que no vaya a desarrollar algún tipo de resistencia y poder realmente terminar el tratamiento y la infección, con la infección. Sin embargo, se ha llegado a aconsejar que el tratamiento se puede llegar a continuar por 1 o 2 meses para evitar las recidivas, es decir, que vuelva a reincidir la infección en el paciente. Generalmente el yoduro de potasio es bien tolerado. El efecto secundario, si acaso el más importante, vendría siendo la gastritis, por lo cual pues se recomienda ingerirlo con estas leches de magnesia para evitar la acidez o cambiar al yoduro de sodio que podría aplicarse de manera endovenoso y este último ha llegado a ser eficaz en pacientes con cardiopatías. Otros efectos muy mínimos del yoduro de potasio vendrían siendo la rinitis, bronquitis, urticaria y eritema nodoso. Asimismo, es importante llegar a verificar que el paciente no llegue a tener parasitosis intestinal, debido a que este puede generar angioedema y no debe de emplearse en pacientes embarazadas, ya que puede llegar a generar hipertiroidismo en el hijo por la cuestión del yoduro, que es importante para este tipo de glándulas.